Relacionemos en esta oportunidad las operaciones del activo con la gestión integral de riesgos. Como habíamos dicho, todas las operaciones que realiza una entidad financiera, tanto del activo como del pasivo, están expuestas o expone la entidad a asumir riesgos. Definiendo formalmente el riesgo, en términos de ASFI, decimos que es la contingencia, probabilidad o posibilidad de que eventos anticipados o no puedan tener un impacto adverso contra ingresos o patrimonio de la entidad. La operación más fuerte o más importante en cuanto al activo de una entidad, obviamente sabemos que es la cartera de créditos, y el evento más significativo de riesgo al que estamos expuestos es aquel que el cliente no pueda devolver o pagar el crédito al que había accedido con nosotros. Nuevamente decimos que toda entidad de intermediación financiera, banco, entidad financiera de vivienda, cooperativa, etcétera, es por excelencia un administrador de riesgos, y que gran parte de la gestión de riesgos y de las herramientas y de la dedicación de la entidad está dirigida a la gestión de riesgo por crédito. El riesgo crediticio es la pérdida en la que se puede incurrir, dada la posibilidad de que el cliente deudor de la entidad financiera no cumpla con la obligación contraída. Es decir, que el cliente al que le hemos dado un crédito en determinadas condiciones de tasa, plazo, etcétera, no pueda devolver esa obligación. Pero también una entidad de intermediación financiera incurre en riesgo crediticio cuando el emisor de algún instrumento financiero adquirido no puede efectuar los pagos a su vencimiento. Es decir, si una empresa o otra entidad financiera ha emitido un instrumento de deuda, por ejemplo, un bono, y por el cual nosotros hemos adquirido, hemos comprado y hemos pagado un monto de dinero, eso compromete a que la empresa emisora, en un plazo determinado, tenga que devolvernos esos recursos. Nosotros iremos a cambiar el título valor, el bono, a cambio de que la empresa nos devuelva los recursos por los cuales habíamos comprado el bono, más los intereses que corresponda. Ambos casos, es decir, cuando nosotros damos un crédito a una empresa o a una persona y que ésta no pueda devolver el crédito, es riesgo crediticio, pero también el que la empresa que ha emitido un título valor por el cual nosotros hemos otorgado recursos no pueda devolvernos esos recursos, también implica riesgo crediticio. Básicamente el riesgo crediticio tiene dos tipos de factores que lo afectan: factores internos y factores externos que determinan el nivel de riesgo crediticio. En cuanto a factores internos, podemos mencionar cuatro, que son el volumen del crédito, políticas de crédito, nivel de diversificación y concentración geográfica. En el primer caso del volumen de crédito, el riesgo al que nos exponemos es al que a mayor volumen de crédito que estemos dando a una sola persona o empresa, nos exponemos más. Además, que si esa persona tenía una determinada intención de pagar un crédito, de acuerdo a su capacidad de pago, nosotros no deberíamos sobreendeudarla. Por ejemplo, si yo voy a buscar una operación de crédito por 10.000 bolivianos, pero el oficial de crédito se da cuenta que mi capacidad de pago da para endeudarme hasta 20.000, nosotros no deberíamos inflar ese volumen de crédito o impulsar a que el cliente se endeude más allá de lo necesario. Siempre sabemos que el cliente se basa en dos condiciones para pagar su crédito: la capacidad que tiene para pagarlo y la voluntad que tiene para pagarlo. Por lo tanto, nosotros deberíamos dar el volumen de crédito correspondiente a cada intención de cada cliente y no fomentar que éste se sobreendeude, porque obviamente esto a nosotros nos conviene. En el caso de ser oficiales de crédito nos conviene porque aumentamos nuestra cartera.
Entonces, el volumen es el volumen de crédito, debe ser el correcto o el adecuado a cada cliente. Por otro lado, las políticas de crédito, dependiendo de la entidad de intermediación financiera, pueden ser más laxas o más rigurosas o más exigentes. Si bien las políticas de riesgo tienen que estar enmarcadas en lo que el regulador ASFI nos exige, hay un margen para que cada entidad financiera pueda ser más rigurosa en lo que requiere o pueda ser más laxa para llegar a más clientes. Dependerá del tipo de rigurosidad o de exigencia que tengan las políticas para que nos expongamos a más o menos riesgos. El nivel de diversificación del crédito es importantísimo, dado que podemos concentrarnos en determinadas empresas o sectores y eso nos expone a mayor riesgo crediticio. Por ejemplo, si una entidad financiera concentra sus créditos, por ejemplo, en el sector construcción, si este sector es afectado por una época de recesión económica, obviamente entrará en mayores niveles de mora y obviamente afectará la cartera de créditos del banco. ¿Por qué? Porque está concentrado en un tipo de empresa o en un tipo de sector productivo. Exactamente lo mismo pasa con la diversificación geográfica o grupo económico o número de deudores. Si nosotros concentramos nuestra cartera de créditos en La Paz o en Santa Cruz porque hay más empresas y justamente a las empresas del sector oleaginosas de Santa Cruz son afectadas por la recesión económica, obviamente impulsarán a que nuestra cartera de créditos ingrese a mayor niveles de mora porque hemos concentrado nuestro crédito en ese sector. Y el número de deudores es porque mientras más deudores tengamos, más segmentada, más pequeña si quieren sean la cantidad de crédito por número de deudores, nosotros nos exponemos a menores niveles de riesgo. Lo que tradicionalmente pasa con el microcrédito. Son muchos más deudores con montos más pequeños, por lo tanto el riesgo está mucho más diversificado. Dentro de los factores externos, que son los factores internos son aquellos sobre los cuales nosotros tenemos discrecionalmente la potestad de actuar. Los factores externos son aquellos factores sobre los cuales no podemos influir, pero tenemos que prepararnos para recibirlos o mitigarlos. En este caso, ¿qué afecta el riesgo crediticio? Son factores macroeconómicos. Obviamente, el que una economía esté en un proceso de recesión económica o desaceleración afecta los niveles de mora. Factores políticos, inseguridad, inestabilidad de un gobierno afecta porque personas que desarrollan sus actividades y son interrumpidas por la inseguridad jurídica, bloqueos, factores políticos, marchas, etcétera, tendrán dificultad al devolver sus créditos. Y factores sociales como bloqueos, caminos e inestabilidad social, de la misma manera generan inestabilidad en la actividad económica de los agentes a los cuales nosotros podríamos haber otorgado créditos. Todos estos factores nosotros no podemos actuar directamente sobre ellos, pero podemos prepararnos mediante políticas internas para mitigar los riesgos de que ellos empiecen a no poder devolver sus operaciones y entrar en mora. Entonces, una vez identificados los factores internos para el riesgo crediticio y los factores externos para el riesgo crediticio, entramos en la forma de medición. Básicamente enfocamos tres dimensiones para poder medir el nivel de exposición al riesgo crediticio. El primero es propiamente el riesgo de incumplimiento, que nos dice que es la probabilidad de que un cliente no cumpla con la obligación contraída. El pago obligará a reclasificar la operación de crédito. ¿Cómo calculo esta probabilidad? Cuando nosotros recibimos a un cliente y accedemos a darle la operación de crédito, vamos recabando información. Esta información es económica, social, demográfica, etcétera. Es decir, nosotros cuantificamos cuánto es su nivel de ingresos, su frecuencia, su estado civil, número de hijos, sus antecedentes, etcétera. Tomamos todo un conjunto de datos que nos permitirán
calcular una probabilidad de que este cliente pueda pagarnos el crédito. En un segundo punto es el nivel de exposición. Evaluamos cuáles son los montos futuros en riesgo según el saldo remanente a la fecha determinada. Es decir, si yo he prestado a un cliente 10.000 bolivianos a 3 años plazo y ya ha pasado un año, el cliente me deberá, por ejemplo, aún 7.000 bolivianos y ese es el monto expuesto al riesgo crediticio. En un tercer punto, veremos la recuperación que se produce ante el incumplimiento de una operación de crédito, por lo que nosotros contamos con una garantía, que solemos contar con garantías que minimizan el riesgo de crédito. Dependerá de cuán rápida sea la realización y el valor que podamos cubrir del monto adeudado. Más formalmente, los niveles de garantía se establecen en créditos empresariales o de pyme y personales o de créditos de consumo, pero no tanto en el sector de microcrédito. A partir de estas tres dimensiones, lo que hacemos es calcular una pérdida esperada, que nos dice que es la multiplicación de la probabilidad de incumplimiento, la pérdida dado en caso de incumplimiento, el monto que estaba expuesto, y la exposición por la recuperación que podamos tener. Este monto, la pérdida esperada, nos refleja cuál es el monto total que, dadas nuestras actividades, nosotros esperamos perder. Como entidad financiera, nosotros conocemos muy bien que no podremos recuperar el 100% de la cartera que hemos colocado en clientes. Hay una parte, una fracción de ella que necesariamente no va a ser devuelta porque los clientes incumplan por condiciones económicas u otras. Por lo tanto, como entidad debemos estar preparados, conscientes de que hay una pérdida esperada por las operaciones que realizamos. Es propio de nuestra actividad. Pero al mismo tiempo hay una pérdida inesperada que representa una medida promedio o inesperada respecto a la media que habíamos calculado anteriormente. Por lo tanto, nosotros definimos pérdida propia de nuestras actividades a las que estamos dispuestos a exponernos por el tipo de empresa que somos, por el sector económico con el que trabajamos, por el tipo de clientes con el que trabajamos, por los rubros de conectividad con el que trabajamos. Estos niveles de pérdida esperada son cubiertos por las previsiones. Y los niveles de pérdida no esperada, es decir, aquellos montos de pérdida para los cuales nosotros no hemos estado preparados, se cubren con capital. Conocemos bien qué son las previsiones, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros previsionamos aquello que esperamos podamos perder. Pero si de lo que esperamos calculamos podamos perder, esos montos son sobrepasados, sobrepasan el nivel de previsiones, eso tendrá que ser cubierto con montos de capital. Al igual que las operaciones del pasivo, las operaciones del activo están expuestas al riesgo operativo, igual de mucha importancia. Errores humanos, fallas en sistema, en controles, en procesamiento de datos y en valorización de recursos son muy frecuentes en este tipo de operaciones activas. Errores humanos como que no podamos identificar que la persona que está accediendo a un crédito cuenta con documentación falsa, por lo tanto le otorgamos una operación de crédito, la persona desaparece y cuando buscamos legalmente a esa persona resulta no existir. El que una persona pueda sacar con dos carnets una misma operación de crédito en la misma entidad financiera que alguna vez se ha dado. Afortunadamente estos factores, por los nuevos sistemas de información que se cuentan y con el CEGIP, están siendo mitigados
factores tecnológicos, que los planes de pago, las cuotas, los compromisos que hemos plasmado en una operación de crédito sufren algún tipo de operación por fallas internas, que nosotros no realicemos controles a los montos que hemos asignado a un cliente para evitar que éste desvíe los fondos, el registro de las operaciones en los sistemas, o de que los clientes mal utilicen los fondos, o de que nosotros, por ejemplo, podamos coincidir con un cliente para favorecerlo con un crédito y estos recursos sean mal utilizados y mal evaluados por la empresa, es decir, cometer un fraude con nuestra empresa.